Hola, hola, ¿qué tal, señores? Sean todos bienvenidos una vez más a Deportes Telesur. Quien tiene el placer de hablar para todos ustedes, Luis Fernando Villasmil Gómez. Y ya estamos prestos y listos para revisar nuestra actualidad deportiva y obviamente comenzar con nuestros acostumbrados titulares. Faltan 50 días para que el mundo se concentre en Italia con los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. La FIFA anunció las fechas del primer Mundial de Clubes femenino que se disputará en enero del 2028. Michael García firmó oficialmente su extensión de contrato con los Reales de Kansas City. Con esto y más, comenzamos Deportes Telesur. Y bueno, amigos, les recordamos nuestros puntos de contacto en la plataforma 2.0 como @deportes_telesur. Y comenzamos con la falta de 50 días para que el mundo se concentre en Italia con los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, la cita multideportiva más importante del calendario blanco. Recordemos que Italia organizará por tercera vez unos Juegos Olímpicos de Invierno después de las ediciones de 1956 en Cortina y 2006 en Torino. Así, para esta nueva edición será más de 3.500 atletas de 93 países quienes competirán por 195 medallas en 16 disciplinas, con el esquí de montaña debutando en el programa y ejecutándose las pruebas en 15 sedes diferentes entre terreno alpino y urbano, mientras que la ceremonia inaugural se celebrará el 6 de febrero en San Siro y la clausura el 22 en la Arena de Verona. La Asociación Italiana de Árbitros sostuvo una reunión con líderes nacionales del arbitraje de las principales disciplinas deportivas. La sede de la Federación Italiana de Rugby fue el escenario de este encuentro histórico, ya que por primera vez se reunieron líderes del arbitraje de diversas disciplinas, como el voleibol, baloncesto y balonmano. Durante este encuentro, los líderes compartieron líneas de acción y objetivos en común. Además, analizaron el futuro del arbitraje, dando inicio a un proceso de coordinación orientado a la revitalización del sector. Entre las acciones conjuntas acordadas, se estableció el lanzamiento de una campaña nacional para promover los valores del arbitraje, con el fin de fortalecer la imagen pública del árbitro y reconocer su papel fundamental en el correcto desarrollo de las competiciones deportivas. Por su parte, el Comité Olímpico Español celebró la 20ª edición de la Gala del COE, con la que se también premió a los atletas más destacados del año. El pasado miércoles, el Auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español acogió la 20ª edición de la Gala del Comité Olímpico Español, un evento en el que se reconoce el talento, el esfuerzo y los éxitos de los deportistas españoles. El premio Leyenda fue otorgado a Laila Sams y Fermín Cacho. Asimismo, el premio Equipo recayó en el equipo femenino de K4 de piragüismo, mientras que en la rama masculina fue para la Selección Nacional de Waterpolo. Por su parte, Iris Tío y Mar Márquez recibieron el premio Corazón de España. Además, el premio a Mejor Deportista del Año fue concedido a María Pérez y Andrés Temiño tras un 2025 histórico. Todos los galardonados recibieron sus premios de manos del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. El británico Sebastián Coe aseveró que las federaciones del mundo son autónomas para decidir aplicar o no las recomendaciones del COI sobre deportistas rusos y bielorrusos. El COE, quien es el actual presidente de World Athletics, abogó por tener un diálogo abierto para tratar la situación de los deportistas rusos y bielorrusos, los cuales no pueden competir en competiciones oficiales a nivel internacional en categoría absoluta. Asimismo, el representante del ente rector del atletismo aseguró que aunque el Comité Olímpico Internacional recomendó el regreso de los atletas de Rusia y Bielorrusia, solo en la categoría juvenil, las federaciones son autónomas en sus decisiones y en su caso
tomarán la decisión cuando se escuche a las partes constituyentes de la propia Junta en World Athletics. En otras informaciones les contamos que la edición 2026 de la Vuelta Ciclística a España partirá desde Mónaco. Así lo confirmó este miércoles el director de la competencia, Javier Guillén, quien se mostró convencido de que la edición 81 será a su juicio espectacular y capaz de enganchar a los aficionados. La justa se llevará a cabo del 22 de agosto al 13 de septiembre en carreteras de 4 países, con salida en Mónaco, pasando por Francia y Andorra y con llegada en Granada, a diferencia de la habitual etapa final de Madrid. Es importante recordar que en este evento, en su edición 2025, hubo diversos altercados en relación a las masivas protestas en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech y a favor del pueblo palestino. Por su parte, el Comité Olímpico Internacional reveló el formato de clasificación para el ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde Isaac del Toro irá por un puesto que lo lleve a otra presea. A diferencia de ediciones anteriores, el COI y las federaciones de 26 deportes, incluido el ciclismo de ruta, anunciaron estos criterios con mayor anticipación para darles a los atletas un plazo extendido para planificar su calendario de competencias y entrenamientos. El sistema se basará principalmente en el ranking UCI por naciones hasta el 19 de octubre de 2027. Clasificar en la prueba de ruta no solo asegura un boleto olímpico, sino que abre la puerta a la contrarreloj individual, lo cual aumenta las opciones de obtener una medalla. Con 5.314 puntos, Isaac del Toro se posiciona tercero en el ranking, solo detrás de su compañero Tadej Pogačar con 11.680 puntos y Jonas Vingegaard a solo 650 unidades, consolidándose como la mayor promesa del ciclismo mexicano. Hace unos días, el equipo de Isaac confirmó que participará en el Tour de Francia del próximo año, por lo cual el ciclista mexicano de 22 años busca seguir aumentando su legado y posicionarse como uno de los candidatos a colgarse una medalla para su país en Los Ángeles 2028. La Federación Colombiana de Ciclismo anunció oficialmente la publicación del Calendario Nacional 2026, instrumento que orientará la planificación deportiva, administrativa y competitiva del ciclismo colombiano para el próximo año 2026. La Federación Colombiana de Ciclismo integrará eventos nacionales e internacionales en todas las modalidades y categorías del ciclo olímpico y formativo. El calendario contempla una programación robusta y descentralizada que inicia en enero con el circuito ciclístico Ángel Miguel Sanabria en Tuta, Boyacá, y se extiende hasta diciembre con competencias emblemáticas como la Vuelta a Colombia, la Vuelta a Colombia Femenina, la Vuelta de la Juventud, la Vuelta del Porvenir, el Tour Femenino y los campeonatos nacionales en ruta, pista, BMX Racing, BMX Freestyle, Mountain Bike y Paracycling, entre otros. Asimismo, la agenda incorpora la participación del país en citas internacionales de alto nivel, incluyendo campeonatos panamericanos y mundiales, copas del mundo y juegos multideportivos, lo que garantiza un proceso continuo de preparación y proyección para los atletas colombianos en escenarios de máxima exigencia. Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para el Deporte de Venezuela se pronunció acerca de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de su cuenta de Instagram del Ministerio del Deporte, mostró su rechazo ante las declaraciones injerencistas de Donald Trump contra Venezuela y su afán de apoderarse de los recursos naturales y violentar la soberanía y la paz en el país. En este sentido, la gran familia del deporte venezolano, siempre comprometida con los valores patrióticos, muestra su profundo apoyo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, además de su compromiso como herederos de la gloria de Simón Bolívar, declarándose en unión popular, militar y deportiva para defender cada palmo de territorio sagrado frente a cualquier pretensión colonialista que intente socavar la libertad. Bueno amigos, vamos a una breve pausa y ya regresamos con mucho más de todo el deporte acá en Deportes Telesur.
Señores, seguimos con más de Deportes Telesur y tenemos que la FIFA anunció las fechas del primer Mundial de Clubes Femenino que se disputará en enero del 2028. Este miércoles, durante una reunión del Consejo de la FIFA que se realizó en Doha, Qatar, establecieron oficialmente que el torneo se disputará del 5 al 30 de enero del 2028 y aún no tienen definido el país anfitrión. El pasado mes de marzo, el organismo rector del fútbol mundial confirmó el formato del mundial, que contará con 16 equipos, siguiendo un modelo similar al del Mundial de Clubes masculino. El Consejo también aprobó la creación de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA, que se jugará en los años en los que no haya Mundial de Clubes, y de esta manera consolidar el crecimiento y prestigio internacional del fútbol femenino a nivel de clubes. En otras noticias de la FIFA, también se dio a conocer la distribución de las plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tanto en la categoría masculina como en la categoría femenina. El Consejo de la FIFA desglosó cómo se asignarán las clasificaciones con respecto a los cupos asignados a cada confederación. En la rama varonil, la UEFA contará con 3 plazas, Conmebol contará exclusivamente con 2 boletos y Asia tendrá 2 cupos a la justa. Por su parte o por su lado, CONCACAF y CAF de África otorgarán un solo cupo para sus regiones, mismo caso que es el de Oceanía, mientras que en la categoría femenina ya cuentan con la clasificación de las anfitrionas, que es Estados Unidos, por lo cual CONCACAF otorgará otros 4 cupos. La UEFA dará igualmente 4 plazas a sus selecciones, 2 para la selección o confederación africana. Asia contará con 2 boletos directos y un repechaje, mismo caso para la Conmebol. Y Oceanía obtendrá solo un cupo. Ahora viajamos hasta Qatar, pues en el estadio de Lusail se jugó la final de la Copa Árabe entre las 2 selecciones de Jordania y Marruecos, en un encuentro que se definió en el tiempo de prórroga. Los marroquíes se adelantaron temprano en el cotejo, específicamente al minuto 4 de juego con un tanto del centrocampista Oussama Taname. En el segundo tiempo, el cuadro jordano daba vuelta al marcador con una dupla del atacante Ali Olwan a los minutos 48 y 68 respectivamente. Sobre el final de los 90 minutos reglamentarios, al 87, Abderragaz Abdallah puso la paridad y el partido se fue a la prórroga, una instancia donde Abdallah volvería a aparecer para vestirse de héroe con su tacto al minuto 100, dándole la victoria a su seleccionado 2-3 ante Jordania. Con este triunfo, Marruecos se alzó con su segunda Copa Árabe tras la conseguida por allá en el año 2012. En más del balón internacional, la UEFA y la Conmebol confirmaron este jueves en la segunda edición de la finalísima entre Argentina y España, fijando el encuentro en Qatar para el 27 de marzo como cita previa al Mundial 2026. El anuncio oficial estableció que el partido será disputado en el Estadio Lusail, con organización conjunta de la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación de Fútbol Argentino, garantizando máxima jerarquía deportiva, mientras Lionel Messi y Lamine Yamal encabezarán a sus selecciones, representando generaciones distintas y simbolizando la unión de 2 continentes futbolísticos. Asimismo, se programaron encuentros adicionales en Doha, con España ante Egipto y Argentina frente a Qatar, lo que completa la agenda de la semana y refuerza el atractivo competitivo del calendario internacional previo al Mundial. Este jueves se realizó el sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 en Asunción, Paraguay. El torneo disputará su primera fase previa a partir del martes 3 de febrero con los siguientes encuentros: Alianza Lima frente a 2 de Mayo, Universidad Católica ante el Club Atlético Juventud y Deportivo Táchira contra un representante de Bolivia. Los ganadores de cada serie se unirán a los 13 equipos clasificados a la segunda ronda, la cual constará de 8 llaves que se jugarán entre el 17 y el 26 de febrero. Guaraní Deportes, Tolima, Sporting Cristal, Argentinos Juniors y Botafogo están a la espera de sus respectivos rivales. Y por otro lado, ya están definidos también los cruces entre Carabobo Fútbol Club y Huachipato
O'Higgins frente a Bahía y Liverpool ante Independiente Medellín. Finalmente, la tercera fase previa será disputada por los 8 ganadores de la etapa anterior, de los cuales solo 4 avanzarán a la fase de grupos. También se sorteó la fase preliminar de la Conmebol Sudamericana 2026. Recordemos que la primera etapa del torneo se caracteriza por cruces entre equipos del mismo país. Por el lado de Paraguay, Nacional y Recoleta disputarán el primer partido, mientras que Club Esportivo Trinidense y Olimpia realizarán el segundo encuentro. Por Perú está Alianza Atlético contra Club Deportivo Garcilaso, además de Cienciano ante Melgar. Por el lado de Uruguay, el City, Torque y Defensor Sporting protagonizarán el primer cruce y luego estará Boston River contra Racing. Por el lado de Venezuela, Academia Puerto Cabello jugará ante Monagas, mientras que el Caracas Fútbol Club se medirá contra Metropolitanos. Por los equipos chilenos, Universidad de Chile jugará ante Palestino y Cobresal hará lo propio contra Audax Italiano. Por Colombia, Millonarios y Atlético Nacional jugarán el primer partido y América de Cali contra Atlético de Bucaramanga. Cabe mencionar que todavía no se han definido los representantes de Bolivia ni tampoco de Ecuador. Por su parte, Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa Colombia tras vencer a Independiente Medellín en la gran final. En el estadio Anastasio Girardot, Atlético Nacional pudo imponerse en la vuelta 1-0, luego del empate sin goles en el partido de ida. El tanto de la victoria de los verdolaga llegó al minuto 11 por intermedio de Andrés Román, luego de una acción en la que recibió el pase del uruguayo Camilo Cándido, para que Román rematara dentro del área, directo al poste que cubría el portero Washington Aguirre, que no reaccionó bien. El marcador pudo ser mucho más amplio para el Atlético Nacional. Sin embargo, la falta de efectividad en 3 jugadas clave y un remate de Andrés Sarmiento que se estrelló en el palo impidieron que la ventaja fuera definitiva. De esta manera, Nacional levantó su 8º título en el torneo y el tercero de manera consecutiva, tras los obtenidos en 2023 contra Millonarios y en el 2024 frente al América de Cali. Con esta victoria allá en suelo colombiano, nosotros vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con más de Deportes Telesur. Y nosotros, señores, seguimos con más de Deportes Telesur. Y entre las noticias del diamante en las grandes ligas, tenemos que el venezolano Michael García firmó oficialmente una extensión de su contrato deportivo con los Reales de Kansas City por 5 temporadas. García aseguró su permanencia con el equipo al que llegó en 2016 y fue hasta el 2030 con opción de club para 2031. Así lo anunció la organización durante la conferencia de prensa que realizaron en el Estadio Kaufman. El venezolano viene de una temporada destacada. A pesar de que no inició como titular, terminó consolidándose como pieza clave en la alineación gracias a su actuación en la defensa, que lo hizo ganador de su primer Guante de Oro y fue finalista al Bate de Plata. Asimismo, Michael García expresó que su meta para la temporada 2026 es ayudar a los Reales a llegar a los playoffs y disputar los 162 juegos de la campaña. Bueno, y Michael García también consiguió lo que sería el primer Guante de Oro de la tercera base para nuestro país, para Venezuela. Vamos ahora en tierra de gigantes, porque en materia de la NBA, Memphis Grizzlies se llevó la victoria frente a Minnesota Timberwolves con un marcador de 116-110. El Target Center albergó el encuentro donde ambos conjuntos demostraron un nivel similar en cuanto a defensa,
con los Grizzlies llevándose una leve ventaja tras cerrar el primer cuarto por 29-27, a pesar de su condición de visitante. Posteriormente, los Lobos lograron recortar la distancia tras un bloqueo más efectivo, liderando el marcador antes del medio tiempo. Sin embargo, se notaba la ausencia de su estrella Anthony Edwards, quien presentaba dolencias en su pie derecho. Finalmente, el quinteto de los Grizzlies se llevó el triunfo, siendo liderados por Jaren Jackson Jr., quien dejó una actuación de 28 puntos y 13 rebotes allí con ese doble-doble, conquistando la 13ª victoria del equipo esta temporada. Por otro lado, vamos a revisar otros resultados. Chicago Bulls y Cleveland Cavaliers protagonizaron en otro cruce de la última jornada que cerró 127-111 a favor de los Toros de Chicago, destacando la actuación de Coby White, quien hizo 25 puntos y cerró con 5 rebotes. Bueno amigos, hasta aquí nuestras noticias más importantes en el ámbito deportivo. Los invitamos también a visitar toda nuestra plataforma 2.0 como @deportes_telesur. Así que hasta una próxima oportunidad.